A mi juicio, el tema de los gastos y contratos de la RTVA en productoras externas es un tema que tiene varias aristas y que a mí personalmente pues me genera cierta inquietud. Aparte de, o amén de la cantidad o de la cuantía satisfecha y que usted nos ha expuesto, también consideramos que es muy importante la calidad o el contenido del producto que se compra, la audiencia que tiene después ese producto que hemos comprado, el procedimiento o cómo se elige el tipo de contenidos que después se va a emitir. Igualmente, si una vez valorado o analizada la cantidad satisfecha, es posible destinar una partida inferior a la misma y con esa reducción o con ese ahorro poder compensar otro tipo de deficiencias y que luego redundaría en contenido más adecuado y que todos echamos de menos, como por ejemplo la información de proximidad. Usted antes ha hablado del tema de la radio en Vélez Málaga, ha puesto un ejemplo referido a ese tipo de información y, por supuesto, también el tiempo que lleva en antena el producto que se compra y que se está dando. Con sinceridad, a mí personalmente lo que me parece es que el contenido que se emite de productoras externas es el contenido fácil. Llevamos varios años con los mismos tipos de productos y a mí me gustaría que en su siguiente intervención pues nos aclarase un poco también cómo, con independencia de la cantidad o del coste que usted ya ha expuesto, también profundizase, si pudiese ser, en el tipo de procedimiento para la elección del contenido de ese tipo de programa o de esos programas. Yo, cuando comencé a prepararme esta comparecencia, todavía no había llegado el día de los comicios, el día de las elecciones. He visto los debates provinciales, he visto también algunas entrevistas que se han realizado a distintos candidatos que encabezaban las listas provinciales y, como usted bien nos ha recordado antes, Vox declinó participar en dichas digamos, entrevistas y en dichos debates. Y salvo el día de las elecciones, que a mi juicio la programación estuvo correcta, algunas actuaciones previas, pues, digamos, fundamentaron o motivaron nuestras ausencias en ese tipo de actuaciones. Las razones ya las ha expuesto nuestro portavoz parlamentario, pero sí me gustaría insistirle a usted, a la futura dirección de la Casa, incluso a los señores y señoras del Partido Popular. A los de Ciudadanos no me voy a dirigir porque no nos juntamos mucho en esto. El Partido Popular y Vox llegó a un acuerdo en cuyo punto 32 habla de neutralidad ideológica e informativa. Quien les habla en la comisión de febrero ya les dijo que no estaremos de acuerdo si donde antes había PSOE ahora hay PP y Ciudadanos. Y a mi juicio y a nuestro juicio todo sigue igual. En la campaña electoral se nos sigue faltando al respeto, señor Durán. Y tengo ejemplos. Tengo aquí vídeos para ver cómo nos califican. Tengo vídeos donde aparecen candidatos que se presentan a la presidencia del Gobierno y donde no está el candidato a presidente del Gobierno por Vox. Tengo vídeos donde aparecen, que se los puedo poner si quiere, donde aparecen los que hacen esos candidatos con los que encabezaron las listas al Parlamento de Andalucía. Si aparece el señor Casado, aparece el señor Moreno Bonilla. Si aparece el señor Sánchez, aparece la señora Susana Díaz. Si aparece el señor Pablo Iglesias, aparece el señor Maillo. No participó la señora Rodríguez porque está en su situación. Si aparece el señor Rivera, aparece el señor Marín. Y cuando llega a Vox, aparece solo Abascal, y de Paco Serrano nadie tiene noticias en ese post. Es decir, que todo sigue igual. Mucho decir lo del Gobierno del Cambio, pero en la RTVA de momento aquí no se nota. Yo quisiera de verdad agradecerle, señor Durán, los servicios prestados. Yo no dudo que usted haya puesto gran parte de su vida en esta casa, pero los ejemplos son demoledores. La falta de igualdad en el tratamiento, y usted es el responsable, es manifiesta. Los ejemplos están, nada más que hay que ver los spots, los anuncios, los debates, hay que verlo. Y no se nos trata en las mismas condiciones. Ya no hablo de las mismas condiciones de tiempo. Yo entiendo que nosotros somos un partido pequeño y que nos tenga que dar menos tiempo. Pero al menos que nos den el mismo tratamiento y que no nos adornen con calificativo.
porque a todos se nos pueden adornar con calificativos. En fin, así difícilmente, en diciembre éramos 400.000 andaluces los que avalaron el proyecto de voz, ya somos 600.000. Nosotros lo que queremos es que se nos dé el mismo tratamiento que se le dan a las otras fuerzas representativas en este Parlamento de Andalucía, por ejemplo. Si me permite, como se ha hecho en otras ocasiones, pues formulo la pregunta y después en mi segunda intervención pues expondré brevemente en mi argumentario si hubiese alguna laguna que completar. Señor Durán, ¿cuáles son las necesidades de personal señaladas en su comparecencia de febrero en este año en relación a categorías profesionales, departamentos y delegaciones territoriales existentes relacionadas con la información de proximidad? Y si se ha contemplado la búsqueda de ese pretendido equilibrio al que usted aludía en dicha comisión en base a criterios como la movilidad funcional y geográfica sin necesidad de realizar nuevas contrataciones. Gracias. Gracias, señor Gavira. Señor Durán. Muchas gracias. Dije efectivamente, señor Gavira, que hay desequilibrios en algunos departamentos y en direcciones territoriales. Puse como ejemplo que en algunas delegaciones tenemos un insuficiente número de operadores de cámara para el número de redactores que hay, mientras que en otras puede pasar lo contrario. Y di el dato de que se habían perdido 250 contratos en los últimos años y esto ha producido esos desequilibrios entre categorías. Voy a intentar condensar y resumir en el menor tiempo posible una respuesta a su pregunta porque no es fácil. Mire, durante los últimos años, durante los años de la crisis, nosotros no solo hemos seguido emitiendo los mismos canales de radio y televisión ininterrumpidamente, sino que además hemos aumentado también a otros productos como los canales web, el canal web de flamenco, el canal web de turismo, el canal web de cocina, sino que además hemos puesto en marcha un nuevo canal de televisión, Andalucía Televisión, sin coste adicional para todos los andaluces, y hemos llevado también a cabo una sustancial remodelación de la web con el consiguiente aumento de la información tanto en Internet como en los nuevos servicios en redes sociales. Todo ello en medio de este rigor presupuestario al que nos hemos visto abocados tras la reducción en 90 millones de euros del presupuesto. Bien, pues hemos tenido también durante todos estos años la tasa de reposición cero como consecuencia de una ley estatal que adopta también la Junta de Andalucía y que habla o que impone la imposibilidad de poder contratar personal, ni siquiera con carácter personal, para cubrir las distintas incidencias que se han producido en la empresa. Incidencias como fallecimientos, jubilaciones, declaraciones de incapacidad, bajas por enfermedad, excedencia, etcétera. De hecho, fíjese, la última oferta de empleo fue en el año 2008 y las únicas contrataciones que se han producido han sido exclusivamente las de relevo a tiempo parcial para suplir una serie de jubilaciones parciales. De esta forma, a lo largo de todos estos años se han venido produciendo numerosas vacantes en las plantillas y ausencias temporales. No hemos podido tampoco disponer de la necesaria financiación por la imprescindible renovación del equipamiento técnico, que esto también tiene influencia en el tema personal, afectado por una excesiva obsolescencia y, por todo ello, con tales déficits en progresivo aumento, se ha originado una extraordinaria dificultad, dada la escasez de efectivo en algunos puestos de trabajo críticos para cumplir el servicio público tal y como lo tenemos encomendado. Respecto a su pregunta sobre si se ha buscado un posible equilibrio en base a los criterios de movilidad funcional, habida cuenta de las restricciones en la contratación, tengo que decirle que efectivamente desde el momento en que asumí la subdirección de esta casa, con las competencias de la Dirección General, puse en marcha un proceso de negociación con la representación legal de los trabajadores al objeto de disponer de unas bolsas consensuadas para el desempeño de las funciones de diferentes o superior categoría o grupo profesional o puesto de trabajo, de forma que pudiéramos solventar necesidades puntuales que pudieran surgir. Y gracias a esto, pues hemos podido mantener un poco la prestación de servicio, aunque el desempeño de tales funciones nuevas, distintas, genera en cada caso el hueco correspondiente del puesto que accede al mismo sin posibilidad de poder suplirlo. Por lo tanto, resumidamente, esta es la problemática a la que me refería en mi comparecencia que usted ha mencionado para hacerme la pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor Durán. Señor Gavira. Sí, si me permite, señora presidenta, muchas gracias. Verá,
Señor Durán, cuando el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía le hace esta pregunta, está relacionada un poco con la bueno, de hecho, en este turno de preguntas le voy a hacer varias preguntas relacionadas con el empleo. Verá, la pregunta está derivada o fundamentada en lo que es la información de proximidad. Y usted, como bien ha dicho, dice, no se podía potenciar la información de proximidad porque hay departamentos, incluso direcciones territoriales, donde le faltan trabajadores de una cierta categoría y en otras les falta de otra categoría. Incluso puso usted el ejemplo, que ha vuelto a repetir hoy, de que en algunos sitios tiene más redactores de operadora de cámara y al revés. Cuando usted responde eso, lo que yo entiendo es que no se puede dar más información de proximidad porque hay una carencia de personal. En unos breves minutos vamos a seguir hablando de empleo, pero, por ejemplo, en esa pregunta que viene a continuación, que está relacionada con el empleo marco, usted dijo, y yo después se lo volveré a recordar, donde señala que existen algunas categorías profesionales que están obsoletas por la evolución digital. Es decir, que hay una serie de categorías profesionales que no tienen, digamos, un acomodo lo que es ahora, como está, digamos, tecnológicamente los medios de radiodifusión. Entonces, claro, lo primero que se le ocurre a uno es decir, bueno, pues si hay categorías obsoletas, lo primero es saber, por ejemplo, si estos trabajadores son reconvertibles de alguna manera, entre comillas, son reconvertibles a esa falta de personal para poder dar una mayor información de proximidad. Verá, es que la televisión está cambiando, la radio también está cambiando y nosotros, desgraciadamente, aunque nos pese, nosotros no vamos a poder competir con los grandes grupos que existen a nivel nacional ni con las plataformas que hay. Nosotros tenemos que tener un producto diferente, dar algo distinto, dar algo cercano para que sea atractivo para los andaluces y poder acceder a ver los contenidos que ofrece Canal Sur. Y la información de proximidad, por ejemplo, es uno de ellos. Si me permite, como se ha hecho en otras ocasiones, pues formulo la pregunta y después en mi segunda intervención pues expondré brevemente mi argumentario si hubiese alguna laguna que completar. Señor Durán, ¿cuáles son las necesidades de personal señaladas en su comparecencia de febrero en este año en relación a categorías profesionales, departamentos y delegaciones territoriales existentes relacionadas con la información de proximidad? Y si se ha contemplado la búsqueda de ese pretendido equilibrio al que usted aludía en dicha comisión en base a criterios como la movilidad funcional y geográfica sin necesidad de realizar nuevas contrataciones. Gracias. Gracias, señor Gavira. Señor Durán. Muchas gracias. Dije efectivamente, señor Gavira, que hay desequilibrios en algunos departamentos y en direcciones territoriales. Puse como ejemplo que en algunas delegaciones tenemos un insuficiente número de operadores de cámara para el número de redactores que hay, mientras que en otras puede pasar lo contrario. Y di el dato de que se habían perdido 250 contratos en los últimos años y esto ha producido esos desequilibrios entre categorías. Voy a intentar condensar y resumir en el menor tiempo posible una respuesta a su pregunta porque no es fácil. Mire, durante los últimos años, durante los años de la crisis, nosotros no solo hemos seguido emitiendo los mismos canales de radio y televisión ininterrumpidamente, sino que además hemos aumentado también a otros productos como los canales web, el canal web de flamenco, el canal web de turismo, el canal web de cocina, sino que además hemos puesto en marcha un nuevo canal de televisión, Andalucía Televisión, sin coste adicional para todos los andaluces, y hemos llevado también a cabo una sustancial remodelación de la web con el consiguiente aumento de la información tanto en Internet como en los nuevos servicios en redes sociales. Todo ello en medio de este rigor presupuestario al que nos hemos visto abocados tras la reducción en 90 millones de euros del presupuesto. Bien, pues hemos tenido también durante todos estos años la tasa de reposición cero como consecuencia de una ley estatal que adopta también la Junta de Andalucía y que habla o que impone la imposibilidad de poder contratar personal, ni siquiera con carácter personal, para cubrir las distintas incidencias que se han producido en la empresa. Incidencias como fallecimientos, jubilaciones, declaraciones de incapacidad, bajas por enfermedad, excedencia, etcétera. De hecho, fíjese, la última oferta de empleo fue en el año 2008 y las únicas contrataciones que se han producido han sido exclusivamente las de relevo a tiempo parcial para suplir una serie de jubilaciones parciales. De esta forma, a lo largo de todos estos años se han venido produciendo numerosas vacantes
en las plantillas y ausencias temporales. No hemos podido tampoco disponer de la necesaria financiación por la imprescindible renovación del equipamiento técnico, que esto también tiene influencia en el tema personal, afectado por una excesiva obsolescencia, y por todo ello, con tales déficits en progresivo aumento, se ha originado una extraordinaria dificultad, dada la escasez de efectivo en algunos puestos de trabajo críticos para cumplir el servicio público tal y como lo tenemos encomendado. Respecto a su pregunta sobre si se ha buscado un posible equilibrio en base a los criterios de movilidad funcional, habida cuenta de las restricciones en la contratación, tengo que decirle que efectivamente desde el momento en que asumí la subdirección de esta casa, con las competencias de la Dirección General, puse en marcha un proceso de negociación con la representación legal de los trabajadores al objeto de disponer de unas bolsas consensuadas para el desempeño de las funciones de diferentes o superior categoría o grupo profesional o puesto de trabajo, de forma que pudiéramos solventar necesidades puntuales que pudieran surgir. Y gracias a esto, pues hemos podido mantener un poco la prestación de servicio, aunque el desempeño de tales funciones nuevas, distintas, genera en cada caso el hueco correspondiente del puesto que accede al mismo sin posibilidad de poder suplirlo. Por lo tanto, resumidamente, esta es la problemática a la que me refería en mi comparecencia que usted ha mencionado para hacerme la pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor Durán. Señor Gavira. Sí, si me permite, señora presidenta, muchas gracias. Verá, señor Durán, cuando el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía le hace esta pregunta, está relacionada un poco con la bueno, de hecho, en este turno de preguntas le voy a hacer varias preguntas relacionadas con el empleo. Verá, la pregunta está derivada o fundamentada en lo que es la información de proximidad. Y usted, como bien ha dicho, dice, no se podía potenciar la información de proximidad porque hay departamentos, incluso direcciones territoriales, donde le faltan trabajadores de una cierta categoría y en otras les falta de otra categoría. Incluso puso usted el ejemplo, que ha vuelto a repetir hoy, de que en algunos sitios tiene más redactores de operadora de cámara y al revés. Cuando usted responde eso, lo que yo entiendo es que no se puede dar más información de proximidad porque hay una carencia de personal. En unos breves minutos vamos a seguir hablando de empleo, pero, por ejemplo, en esa pregunta que viene a continuación, que está relacionada con el empleo marco, usted dijo, y yo después se lo volveré a recordar, donde señala que existen algunas categorías profesionales que están obsoletas por la evolución digital. Es decir, que hay una serie de categorías profesionales que no tienen, digamos, un acomodo lo que es ahora, como está, digamos, tecnológicamente los medios de radiodifusión. Entonces, claro, lo primero que se le ocurre a uno es decir, bueno, pues si hay categorías obsoletas, lo primero es saber, por ejemplo, si estos trabajadores son reconvertibles de alguna manera, entre comillas, son reconvertibles a esa falta de personal para poder dar una mayor información de proximidad. Verá, es que la televisión está cambiando, la radio también está cambiando y nosotros, desgraciadamente, aunque nos pese, nosotros no vamos a poder competir con los grandes grupos que existen a nivel nacional ni con las plataformas que hay. Nosotros tenemos que tener un producto diferente, dar algo distinto, dar algo cercano para que sea atractivo para los andaluces y poder acceder a ver los contenidos que ofrece Canal Sur. Y la información de proximidad, por ejemplo, es uno de ellos. Un par de cuestiones únicamente. Ya he entendido, o le he entendido más o menos cómo funciona, o de qué postura, de qué movimiento parte la postura de la dirección o de la subdirección de la RTVA. Con independencia de las explicaciones que usted ha dado, me gustaría conocer en qué estado más o menos se encuentran las negociaciones a día de hoy, porque la pregunta usted habla de 18 de junio de 2018 y 20 de diciembre de 2018 y estamos finalizando, bueno, hoy es el último día de abril de 2019, saber en qué estado se encuentran las negociaciones y si, con independencia de la medida que usted señalaba en su comparecencia de 27 de marzo, donde decía nos pide que consolidemos los 200 y pico de trabajadores que no son fijos y los convirtamos en fijos. Los sindicatos le han trasladado a usted otras peticiones, digamos, ajenas o que ceden de su competencia, como usted señalaba en la comparecencia. Gracias. Gracias, señor Gavira. Señor Durán.
Muchas gracias. Pues debo decirle que efectivamente esta es una de las peticiones que nos han hecho. Nos han trasladado también otras peticiones de información sobre asuntos que tienen que ver con la empresa, que, bueno, pues se pueden facilitar. Pero tengo que reconocerle, señor Gavira, que la negociación no se mueve. Y desde aquí vuelvo a hacer, como hice en mi anterior intervención, un llamamiento para que, por favor, entendamos todos que el proceso de conversión de la RTVA en una empresa multimedia es de vital importancia si queremos que esta empresa tenga un futuro razonablemente competitivo. Y cuando digo competitivo no digo que le ganemos a los grandes grupos nacionales, pero al menos tener una presencia importante en la sociedad andaluza, tanto por los medios tradicionales como por los medios, digamos, nuevos, con Internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Lo primero, me gustaría decirle que afortunadamente los datos con los que ha arrancado Canal Sur Media este año muestran una importante mejoría de su aceptación, de su audiencia, puesto que tanto en la página web como en las redes sociales, y especialmente, como indica su pregunta, en YouTube, nuestros canales han aumentado su visita en el primer trimestre del año un 40% respecto del mismo periodo del año anterior, y han llegado ya a 68 millones de visitas, y nuestra cuenta principal alcanza los 638.000 suscriptores. Bien, Canal Sur Media, señor Gavira, reorientó su estrategia sobre la página web y las redes sociales hace escasamente 9 meses. La transformación digital multimedia y la continua evolución de las nuevas tecnologías y su influencia en las distintas formas de comunicación audiovisual nos llevó a ello, y como primer paso se procedió a unificar los recursos que antes estaban dispersos en distintos departamentos. Pregunta usted por el número de personas y le contesto. Canal Sur Media dispone en estos momentos de 25 personas que asumen la tarea de actualizar las noticias, programas, radio, televisión, a la carta durante los 7 días de la semana, tanto en la página web como en las redes sociales, incluido YouTube. La mayoría de ellos son redactores, 5 de ellos específicamente de redes sociales y 1 de YouTube, que además es el responsable de la arquitectura de la web. Como usted se puede imaginar, además de estos 25 redactores, tienen el apoyo de todas las áreas de la organización, desde el área económica, gerencial, jurídica, hasta el área técnica, etcétera, etcétera. Es decir, que no son solo 25 trabajadores aislados los que están ahí trabajando, ¿verdad? La realización de tareas específicas en esta área, claro que es tan cambiante como las nuevas tecnologías, pues prácticamente se actualizan cada día, ¿no? Mire, en la actualidad la plantilla está especializada en un encargo de multiárea, que podríamos definir como escritura y edición de noticias, tratamiento de fotos, edición de vídeo. Una tarea, por cierto, que con un sistema de edición de noticias actualizado y un desarrollo formativo mínimo, incluido en el gestor de contenido, podría permitir que sea el propio redactor de la televisión o de la radio el que realizase su noticia y la enviase a la web. El área de redes sociales se nutre igualmente de estos vídeos elaborados para la web, aunque deberíamos de tender, mejor dicho, hacia el vídeo exclusivo para las redes sociales, ¿no? En estos momentos, buena parte de las cuentas sociales que se coordinan desde Canal Sur Media se nutren de aportaciones de los redactores de los propios programas. En lo que se respecta a su presupuesto, en la actualidad los gastos que no son de personal del departamento de Canal Sur Media cuenta con un presupuesto específico de 33.000 euros, que en su mayor parte están destinados a la medición de las redes sociales o a las herramientas de gestión de contenidos o al mantenimiento de blogs o de servicios de grafismo dinámico e interactivo, incluidos eventos como, por ejemplo, la celebración de elecciones y de otros profesionales del área multimedia. No sé si con esto le contesto a la cuestión que usted me ha planteado. Gracias. Gracias, señor Durán. Señor Gavira. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Durán, por su información.